Y pues antes que nada, quiero darles las gracias a la doctora Aurora, directora de la facultad, por la oportunidad que me da de compartir el día de hoy este espacio con ustedes. La Universidad Autónoma de Tlaxcala es una universidad que yo admiro mucho, en especial el posgrado de endodoncia, que todos sabemos que es muy destacado en el país y que tiene docentes que yo admiro mucho y respeto mucho, y por eso quise poner aquí la siguiente diapositiva con ellos, que son justamente el doctor Armando Lara y el doctor Jorge Vera, que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar su presentación muy brillante como siempre. Y pues quise aprovechar este momento para darles las gracias, porque desde que yo estudiaba en la especialidad, que quise poner esta foto aquí, la verdad es que yo he aprendido muchísimo de ellos, de cada plática, de cada conferencia. Entonces, gracias y también por su vocación que tienen de enseñar, de compartir, de servir. Creo que todos aprendemos muchísimo de ustedes con el ejemplo que nos dan de ese hábito que tienen de la excelencia. Entonces, muchas gracias, doctores. Gracias por la confianza. Y pues quería empezar, siempre me gusta empezar las pláticas con estas postales que me gustan mucho de mi universidad, que también me siento muy orgullosa de pertenecer a ella, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta que es la postal de la Biblioteca Central, que les recomiendo que cuando puedan venir a visitarnos, o si ya la conocen, pero hay unos tours guiados muy interesantes, unos que son en bicicleta, otros que son a pie, y ahí nos explican la historia de la universidad, los murales, entonces es muy interesante. Esta otra que es la Alberca Olímpica Universitaria, que desde una vista aérea, si ustedes ven, tiene forma de microscopio. Esta parte, que es justo la Alberca Olímpica, es la base, el Estadio Olímpico Universitario. Y si tienen la oportunidad de ir en algún momento a esta sala de conciertos, que es la sala Nezahualcóyotl, es muy bonito porque aquí se presentan conciertos de la Sinfónica de Minería, de la Filarmónica, la Sinfónica de la UNAM, y cada una de las butacas tiene como madera en el respaldo y esto funciona como una caja de resonancia. Entonces, en el lugar donde ustedes se sienten, tiene una acústica perfecta y hay conciertos muy bonitos como el concierto de las fiestas patrias, que bueno, ahorita no han reanudado, me parece, sus actividades por la pandemia, pero se los recomiendo mucho, también el concierto navideño. Y bueno, este es el edificio central de la Facultad de Odontología de la UNAM y este es el edificio donde actualmente yo tengo toda mi carga académica, que es la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar ahora sí con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que son los elementos actuales para un retratamiento de conductos eficiente y seguro. Creo que es un tema muy importante y que tenemos que tener conocimiento profundo porque llega de forma muy cotidiana a nuestra consulta. Entonces tenemos que tener las herramientas, el conocimiento para poder enfrentar estos casos que generalmente son complejos y muchas veces desde su diagnóstico. Quisiera empezar por comentar que sabemos que el porcentaje de éxito en el tratamiento de conductos oscila entre un 86 y un 95%. Entonces, el tratamiento de conductos es una opción terapéutica confiable, tiene un alto porcentaje de éxito. Sin embargo, ese porcentaje que queda sí se sigue traduciendo en un número de casos que pueden requerir, cierto número de casos que pueden requerir un tratamiento adicional. En este caso, una repetición de tratamiento o una reintervención, como también es llamado. Un punto muy importante va a ser que nosotros podamos determinar la etiología, la causa de la patología persistente, para que nosotros podamos establecer la opción terapéutica, la mejor opción terapéutica y siempre con bases científicas, siempre llevar a cabo un tratamiento con bases científicas. Entonces, por eso me gusta mucho siempre colocar este cuadrito, que es un enfoque integral de práctica basada en evidencia. Entonces, me gusta mucho porque nos menciona que hay que tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos desde las posibles causas de la enfermedad, las estrategias diagnósticas, el pronóstico, el tratamiento dependiendo de cada situación clínica. Algo muy importante va a ser la experiencia clínica del operador, la información del paciente que no se nos debe olvidar desde sus necesidades, sus preferencias, las prioridades y hasta los recursos de los que ellos disponen. Pero algo muy importante que quiero resaltar es justamente la práctica basada en evidencia científica, que está, como sabemos, la principal fuente de ella va a ser la investigación tanto clínica
como epidemiológica. Quiero empezar hablando de las causas de la enfermedad post-tratamiento. Y por eso es que quisiera primero comentar y recordarles que justamente la periodontitis, como ayer lo comentaba el doctor, es la enfermedad que trata el endodoncista. Entonces, justo la periodontitis apical, digamos que es como un encuentro dinámico entre dos entidades. Por una parte, tenemos la amenaza microbiana que puede provenir, más bien que proviene del sistema de conductos radiculares, y por otra parte tenemos la respuesta de defensa del huésped. Entonces, va a haber como una lucha entre estas dos partes y va a dar como resultado inflamación local, resorción de los tejidos duros, de todos los tejidos periapicales, y entonces se van a formar etapas histopatológicas que conocemos como lesiones periapicales. Entonces, como les digo, por un lado tenemos a los microorganismos que con todas sus propiedades patógenas pueden avanzar o sus subproductos pueden ingresar a la zona periapical. Y sabemos que cualquier microorganismo que sea capaz de entrar al conducto radicular también va a ser capaz de iniciar una inflamación en el periápice. Del otro lado tenemos la respuesta del huésped que con moléculas efectoras, anticuerpos y mensajeros intercelulares se va a defender. Entonces el resultado, destrucción de los tejidos duros y formación de lesiones. Entonces, a pesar de la increíble respuesta que tiene nuestro organismo, este no va a ser capaz de destruir todos los microorganismos que se encuentren muy arraigados en el interior del conducto radicular. Por lo tanto, la periodontitis apical es una enfermedad que no se cura sola, no se cura a sí misma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues el tratamiento de conductos. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad consiste en eliminar la infección del interior del conducto y después prevenir la reinfección realizando una obturación lo más hermética posible del espacio del conducto radicular. Sin embargo, el tratamiento de conductos puede fallar por varias causas. Aun cuando este se lleve a cabo con los más altos estándares de calidad, a veces puede fallar. Y es lo que vamos a comentar a continuación. A esta enfermedad se le llama enfermedad post-tratamiento y justamente son los casos en los que las zonas radiolúcidas periapicales no resolvieron, no repararon. Este concepto lo determina el doctor Friedman porque antiguamente se le llamaba fracaso en endodoncia, entonces este es un término mucho más adecuado. Una de estas causas es la infección extrarradicular. Entonces, hay algunas ocasiones en las que, aunque hayamos hecho el tratamiento de conductos con los más altos estándares, la mejor limpieza, irrigación y obturación, y puede ser que haya persistencia de una zona radiolúcida. Entonces, una de las razones puede ser, puede ser que en la superficie radicular externa existan microorganismos. Estos pueden encontrarse agrupados por un biofilm y estar perpetuando una lesión. Esta es un corte histológico para que ustedes vean cómo se ven, por ejemplo, la actinomices. Las bacterias que se pueden encontrar en estos casos son gram positivas generalmente y son mucho más difíciles de erradicar. Por ejemplo, el Propionibacterium propionicum o también el famoso Enterococo fecalis, que se encuentra justo en casos de retratamiento. Otra de las causas de la enfermedad post-tratamiento es la reacción a cuerpo extraño. Esta puede darse cuando, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo una sobreobturación con algún material, por ejemplo, gutapercha, aunque es importante conocer que esto va a estar más asociado a los microorganismos que como tal al material. Aún así, sí se puede dar una típica reacción a cuerpo extraño. También van a estar dentro de estas causas los quistes verdaderos. Hay dos tipos de quiste periapical. Uno que es el quiste en bahía o quiste en bolsa y es aquel que va a tener cierta relación con el conducto radicular. Y los quistes verdaderos van a ser aquellos que se encuentran de manera independiente a los irritantes del conducto. Por lo tanto, según Nair, es mucho más difícil que estos reparen después de un tratamiento de conductos ortógrado, o sea, no quirúrgico. Muchos autores nos han indicado cuál podría ser la prevalencia de acuerdo a sus reportes de estos quistes y antes se mencionaba que era del 6 al 55%, o sea, muy alto.
Pero después se empezaron a hacer otras investigaciones que realizaban cortes histológicos mucho más estrictos, o más bien un análisis histopatológico más estricto. Y, por ejemplo, en este estudio de Nair del 2006, él menciona o él analiza 256 lesiones y fíjense cómo la gran mayoría eran granulomas periapicales o abscesos periapicales, solamente un 15% eran quistes y de este 15%, el 9% eran quistes verdaderos. Entonces, su prevalencia es muy baja. Y justamente aquí tengo un caso que quiero mostrarles para ejemplificar esto de lo que estamos hablando, que es un paciente que llegó en octubre del 2011, cuando yo todavía era residente del posgrado de endodoncia, y fíjense cómo llega, por ahí hay un micrófono. Llega este paciente, es referido de la clínica de cirugía oral y maxilofacial para evaluar estos dientes, que fíjense, había una zona radiolúcida muy grande asociado al diente 11 y 12. Entonces, acuérdense, siempre hay que hacer pruebas de sensibilidad pulpar, pruebas periodontales, pruebas periapicales, para poder determinar los diagnósticos que tenemos en endodoncia, que sabemos que es un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Entonces, aquí determinamos que el diente 12 tenía un diagnóstico de necrosis pulpar y este pues era un diente que ya había sido previamente tratado. En ese entonces pues hice el tratamiento de conductos con el sistema ProTaper y después comencé a hacer recambios de hidróxido de calcio en 3 sesiones, pero lo que ocurrió es que en cada sesión observábamos persistencia de exudado, tanto purulento como sanguinolento. Como no podíamos secar el conducto, entonces decidimos hacer un tratamiento quirúrgico y realizamos un colgajo de espesor total. Aquí podemos ver ya la lesión expuesta. Lo que hicimos fue, se puede ver en este video, déjenme bajarle el volumen, con una espátula 7A fuimos demarcando los bordes para poder enuclearlo, extirparlo de la forma más completa posible. Aquí ya está el espécimen que posteriormente, recuerden que después de cualquier cirugía, siempre hay que tener un frasquito con formol, por ejemplo, para poder conservarlo y posteriormente mandarlo a un estudio histopatológico. Claro que hicimos aquí una retropreparación, una pisectomía, retropreparación, retroobturación y después colocamos alo injerto y una membrana. Esta es la radiografía final. Y lo que quiero comentarles y lo que más me gusta de este caso es justo la histopatología. Miren qué cortes tan bonitos logramos. Aquí se ve claramente el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, atrófico en algunas zonas, hiperplásico en otras, la capa epitelial, células basales, tejido granulomatoso y las células características del infiltrado inflamatorio crónico. Y todavía se pone más interesante. Miren aquí lo que encontramos, que son los famosos cuerpos de Russell, que generalmente se encuentran en los casos de quiste apical. Miren aquí, son cuerpos esféricos que se caracterizan, son cúmulos de inmunoglobulinas y tienen una característica que se llama birrefringencia. Esto quiere decir que cuando nosotros cambiamos el enfoque del microscopio, la luz se refracta de manera diferente y miren cómo se ven. Entonces, pues fue muy interesante encontrarlos en estos cortes. También encontramos linfocitos y células plasmáticas. Se realizaron otros cortes histológicos como Gram, Brown and Bren, Grocott, para saber si había bacterias o si también existían hongos, pero no los encontramos. Y este es el reporte que nos dan el departamento de patología, donde nos comentan que es un quiste apical, periapical. Aquí lo que yo les quiero transmitir también es que fíjense el corte que nos mandaron. Entonces, cuando ustedes manden algo a estudio histopatológico, les recomiendo que vayan ustedes mismos y se aseguren de que les proporcionen cortes a mayor aumento, porque este es el que nos mandaban normalmente, pero pues sí quisimos hacer como el esfuerzo para obtener los cortes que ya les mostré. Entonces, este es el diagnóstico, pero esto siempre va a ser un poco controversial. Aquí lo que les quiero comentar es que para saber que realmente es un quiste, debe estar completamente revestido por epitelio, pero para esto se tiene que mandar el estudio que se llama intoto, que quiere decir que viene el ápice junto con la lesión. Entonces se hacen cortes histológicos seriados para ver que realmente estuviera
completamente revestido por epitelio, porque si no es así, si tomamos cortes al azar, como podría ser este caso, podríamos estarnos confundiendo de diagnóstico con un granuloma epitelizado. Y bueno, aquí coloco esta foto porque el doctor Nair tuvimos la oportunidad de que fuera al posgrado y pues le pude mostrar este caso. Este es el control que obtuve a los 18 meses de evolución, donde se observa una correcta reparación apical. Y también quiero comentar que, bueno, este artículo es muy importante, que habla de la patogénesis de la periodontitis apical, de las causas del fracaso, y esta es como su conclusión más importante, que fíjense, la infección microbiana persistente en la porción apical del conducto es la principal causa por la cual puede fracasar un tratamiento de conductos en casos tratados adecuadamente. Y esto se puede ejemplificar para que lo entendamos mejor con algunos casos. Este que fue publicado por el doctor Gary Carr, fíjense, este es la radiografía inicial que, si ven, aquí hay una lesión, entonces repitieron el tratamiento de conductos. Esta es la radiografía con la medicación intraconducto y esta es la radiografía final. Si lo vemos 2 años después, sí sanó la lesión que existía en el conducto distal, pero aparece una nueva lesión por mesial. Entonces, lo que hacen aquí, fíjense, era un caso tratado adecuadamente. Entonces, hacen la apicectomía un poco larga para poder mandarla al estudio histológico y muy interesante porque aquí justo podemos ver por qué estaba fallando el tratamiento. Entonces, en todos los cortes histológicos lo que ellos encontraron fue presencia de microorganismos, tanto en los conductos como en el istmo. Entonces, es como la prueba de que si falla un tratamiento así, muy probablemente es por la presencia de microorganismos en estas ramificaciones o en estas complejidades que hay en el tercio apical de los dientes. También se ha encontrado que los hongos pueden ser una causa de fracaso en el tratamiento de conductos. El hongo más frecuentemente aislado es Candida albicans. Y este también me parece un caso muy interesante que ejemplifica lo mismo, que es del doctor Ricucci. Aquí se hizo tratamiento de conductos en este diente lateral. Sin embargo, había persistencia de signos y síntomas después de un tratamiento bien realizado. Aquí, después de muchos días de medicación intraconducto, había persistencia de exudado purulento. Tomaron una tomografía, hicieron la obturación, levantaron un colgajo, una pisectomía, y lo que les quiero mostrar después de esta, porque aquí vemos la retroobturación, retropreparación, la radiografía final, y fíjense, igual, estaba fallando, ¿por qué? Porque encontraron un conducto lateral que estaba completamente contaminado por microorganismos agrupados en un biofilm, principalmente por bacterias filamentosas. Entonces, esto nos hace ver ya claramente que esta podría ser la causa, más bien es la causa de muchos casos como estos. Sin embargo, muchas de las ocasiones nosotras podemos observar claramente cuál podría ser la causa por la cual un tratamiento no está funcionando. Y puede ser por diferentes eventos iatrogénicos, desde un acceso inadecuado, conductos que a lo mejor no localizaron y que no trataron, obviamente, o a lo mejor una limpieza con formación y obturación inadecuada. También puede haber errores durante la instrumentación, como fractura de instrumentos, perforaciones, escalones, sobreextensiones del material o filtración coronal. Entonces, aquí nosotros pues vemos la radiografía y fácilmente podemos determinar qué es lo que está pasando. Este es un ejemplo de ello. Es un paciente que llegó a mi consultorio en el 2015 y si vemos aquí es un tratamiento de conductos, tiene un tratamiento de conductos previo que se ven algunos espacios. Siempre hay que ser muy observadores del espacio del ligamento periodontal alrededor de toda la raíz. Y por ejemplo, aquí se ve un poquito engrosado en apical y aquí que vemos una lesión lateral. Cuando vemos estas lesiones laterales podemos sospechar de la presencia de conductos laterales que casi siempre nos damos cuenta de que existen en el momento de la obturación. Aquí obtuve un control chiquito a 5 meses, donde más o menos se veía que ya iba reparando. Pero fíjense lo que pasó, me mandan en el 2020 la radiografía, aquí le colocaron un poste, desde acá se ve, muy grande, entonces también creo que aquí se puede estar comprometiendo el sellado.
Entonces, en el 2020 me mandan esta radiografía porque se desalojó el poste y la corona. La reparación pues se ve no al 100% creo yo, y ya que se desalojó el poste y la corona, creo que no me costaría nada repetir el tratamiento para asegurarme de que estuviera limpio y le puedan colocar un nuevo poste y una corona también más adecuados. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener dos puntos muy importantes, la información subjetiva y la información objetiva. Dentro de la información subjetiva va a ser todo el interrogatorio que nosotros debemos realizarle al paciente, donde nos va a mencionar o nosotros debemos preguntarles algunas situaciones como si recuerdan si utilizaron dique de hule en el tratamiento previo para irnos dando como una idea de lo que pudo haber pasado. Dentro de la información objetiva, tenemos la exploración intraoral y extraoral que nosotros debemos llevar a cabo de la mejor manera posible, así como un análisis imagenológico. Dentro de la exploración clínica, fíjense, nosotros siempre tenemos una herramienta importante que son las pruebas de sensibilidad pulpar, que siempre hay que realizarlas con frío, principalmente, pero obviamente en un caso donde ya fue previamente tratado, pues aquí ya no tiene sentido realizarla. Las que sí tenemos que llevar a cabo de manera adecuada son las pruebas periodontales, que son, acuérdense, la palpación, la percusión, movilidad y el sondaje periodontal. Entonces, igual, con la sonda periodontal siempre es muy bueno ir como separando la encía y buscando posibles fisuras que podrían ser también causa de una patología. Entonces, esto se recomienda realizarlo de preferencia con magnificación. Luego viene el análisis radiográfico, que siempre tenemos que tener cuidado de tener lo mejor posible la radiografía. Una radiografía inicial, así como todas las que tomemos, debe de estar perfectamente tomada. Y aquí es donde nosotros podemos evaluar si a lo mejor hay caries, si la restauración está bien o es defectuosa, si hay filtración. Podemos evaluar también la salud periodontal, hay que evaluar el nivel del hueso, si hay algún patrón, por ejemplo, de destrucción ósea, presencia de conductos que a lo mejor no identificaron, algún obstáculo en la instrumentación, igual si hay lesiones, si hay patología periapical, si hay perforaciones, si hay fracturas. Todo esto lo vamos a evaluar en el análisis radiográfico. Recuerden siempre también que si tenemos un tracto sinusal, recuerden que antes se llamaba fístula, nosotros debemos colocar una punta de gutapercha delgadita y la colocamos hasta que se sienta como duro para saber exactamente cuál es el origen, no exactamente porque eso sería probablemente con una tomografía, pero sí nos puede ayudar mucho para conocer el origen de la infección o el diente responsable. Entonces, siempre que vean tracto sinusal, hay que colocar una punta de gutapercha y nos va a dar mucha idea de el origen de la patología. En este sentido, me gusta mucho este caso, que es del doctor Gerlin Gómez de la UNAM, y es muy interesante en cuanto a diagnóstico, porque fíjense, llega a su consultorio este paciente para que le trate el diente 22. Aquí, como antecedentes, le habían realizado el tratamiento de conductos y una cirugía apical previa. La lesión no había resuelto. Entonces, aquí pues hay que tener mucho cuidado y hay que saber diagnosticar muy bien, porque si no podemos hacer tratamientos que a lo mejor no van a eliminar la causa de la patología. En este caso, lo que el doctor hizo fue primero pensar, si ya tiene tratamiento de conducto, si ya tiene lesión, pues hay que ser muy observadores siempre y como les digo, observar bien el espacio del ligamento, igual de los dientes de al lado, siempre hacer pruebas. Y aquí lo que él vio, muy observador, es que si se fijan, pues el espacio del ligamento periodontal a nivel apical, pues se encuentra engrosado, no se encuentra muy sano. Y también aquí sí vemos si hay cierta pérdida ósea lateral. Entonces él hizo otras pruebas, también ya empezaba a molestar a la percusión. Entonces él dijo, no, ya estoy sospechando más del canino. Entonces, lo que él hizo, pues fue el tratamiento y se confirmó que estaba necrótico. Hizo la necropulpectomía y miren lo que encontró. Esto está muy interesante porque hay un conducto lateral muy grande y entonces se confirma la hipótesis que él tenía, que esta lesión estaba siendo alimentada de alguna forma, por así decirlo, por las bacterias del conducto necrótico del canino. Entonces, a mí me encanta este caso porque nunca he visto otro igual. Y bueno, aquí es como nos podemos dar cuenta cómo pueden comunicarse las bacterias de un lado a otro y
aquí todavía se pone más interesante la situación porque el doctor logra un control a 5 años de evolución y fíjense cómo hay una reparación de la lesión y no era el responsable el diente lateral, era el canino. Entonces se confirma lo que él pensaba. Y a lo que voy con este caso y lo que quiero transmitirles es que debemos ser capaces de identificar justamente el factor causal para poder llevar a cabo un tratamiento que realmente cure la enfermedad. Si no, aquí a lo mejor el doctor pudo haber repetido el tratamiento de conductos o a lo mejor hubiera hecho otra cirugía y otra y nunca iba a quitar el problema. Entonces, él identificó que era el canino y por eso es que esta lesión sanó. Esto que vemos aquí es una cicatriz apical. Este caso es, también quiero ejemplificar lo mismo con este llegó a mi consultorio el 15 de mayo del 2020. Aquí como antecedentes tenemos que le habían realizado tratamiento de conductos un año antes de que llegara a mi consultorio y tuvo persistencia de síntomas y por lo tanto le realizaron una cirugía apical 2 meses antes de que llegara conmigo. Sin embargo, después del tratamiento de conductos y de la cirugía apical, el paciente continuaba con dolor persistente. Entonces yo dije, pues igual, ya le hicieron tratamiento de conductos, que además lo había hecho un especialista, y también ya le hicieron cirugía apical. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Como no tenía corona, pues yo decidí quitar la restauración que tenía y empecé a explorar la entrada de los conductos y me encontré un conducto, un segundo conducto en la raíz distal que no habían localizado, que es este. Todo lo demás lo exploré con el microscopio y vi que no estuviera contaminado, entonces lo demás no lo toqué, no lo moví, los otros 3 conductos, lo único que hice fue localizar un conducto extra, lo conformé, dejé hidróxido de calcio para poder ver cómo se comportaba y a los 8 días la paciente estaba completamente asintomática. Entonces, esa era la causa, ¿no? Y también aquí algo importante es que pude obtener apenas en junio del 2021 el control a un año y miren la reparación que tiene un año después. Y lo más importante es que la paciente se encuentra asintomática y en función masticatoria. Entonces, lo que les quiero decir con este caso es lo mismo, que aquí logré identificar este conducto, este era el factor causal y no tuve que mover nada más. Entonces, si nosotros identificamos la causa, estamos evitándole al paciente tratamientos que pueden ser perjudiciales o innecesarios, como aquí a lo mejor pude haber repetido el tratamiento y no iba a funcionar si no encontraba ese conducto, o no sé hacer otra cirugía y tampoco iba a funcionar. Entonces, solamente encontrando el conducto que faltaba, sin tocar lo demás, se pudo controlar esa patología. Entonces, para la planificación del tratamiento, tenemos varias opciones. Una es extraer el diente, esto es cuando todos los esfuerzos que nosotros hagamos son como demasiado a comparación del pronóstico pobre que pueda tener un diente o que ya no es restaurable o que las condiciones periodontales no lo permiten. También tenemos el retratamiento no quirúrgico y el retratamiento quirúrgico. El retratamiento quirúrgico, o sea, la cirugía apical, se va a llevar a cabo cuando las complicaciones relacionadas con el tratamiento previo no se pudieron superar. Por ejemplo, la separación de un instrumento, que no se haya podido extraer, a lo mejor algún escalón, pero de todas formas siempre sigue siendo prudente no irnos directamente a la cirugía, sino que si consideramos que es lo mejor en ese momento, primero hacer el retratamiento por vía ortógrada, o sea, por acá, y después, si es necesario, ya se hace el tratamiento quirúrgico. Entonces, si nosotros estamos seguros de que está lo más limpio posible, también el pronóstico de la cirugía apical va a ser mejor. Si no, puede haber mayor probabilidad de recidiva. También debemos de fijarnos que los dientes afectados tengan una obturación de conductos aparentemente adecuada y que no presenten signos de filtración coronal. Por ejemplo, este caso que llegó a mi consultorio con este tratamiento realizado previamente y aquí lo que yo hice fue el retratamiento por vía ortógrada. Lo que pude lograr aquí fue bajar más los conductos mesiales, si se fijan, y encontré otro conducto distal. Los 4 conductos estaban permeables, los pude medir bien, pude hacer bien el tratamiento de conductos, pero ¿qué creen? Que 5 meses después, en agosto del 2021, llega el paciente de nuevo con síntomas y ahora la lesión estaba más grande. Entonces aquí, pues ya
no queda de otra más que hacer el tratamiento quirúrgico. Lo que les quiero decir aquí es que aún así es lo correcto haber intentado primero el tratamiento por vía ortógrada que irnos directamente al tratamiento quirúrgico, porque esto, como les menciono, aumenta el pronóstico de la cirugía, porque ya estamos seguros de que está lo más limpio posible. O sea, yo lo hice lo mejor que pude y aún así no funcionó. Entonces, aquí hicimos la cirugía, un poquito larga también, y aquí, fíjense, tenía como un defecto en la superficie radicular de la raíz distal. Entonces yo quise hacer la pisectomía un poquito larga para quitar justo esta parte y ahorita está en análisis, porque esto tiene poquito, fue en agosto, el mes pasado. Entonces lo están analizando, todavía no me entregan los resultados del estudio histopatológico. Entonces, el retratamiento no quirúrgico es el que tiene la mayor probabilidad de eliminar la causa más frecuente de enfermedad post-tratamiento, que es, como ya comentamos, la infección intrarradicular. Este es poco invasivo porque no tenemos que levantar un colgajo, obviamente. Hay poca probabilidad de lesionar las estructuras adyacentes. Sí puede ser costoso, por ejemplo, también cuando hay que sacrificar grandes restauraciones o que, por ejemplo, sea el pilar de alguna prótesis grande. También hay que informarle siempre todo esto muy bien al paciente antes de iniciar y el paciente debe estar consciente y tiene que firmar un consentimiento y estar de acuerdo. También puede llevar varias sesiones. El odontólogo debe disponer del mejor equipo y conocimiento para llevarlo a cabo, porque generalmente estos casos son casos complejos. También debe haber probabilidad de mejorar el tratamiento previo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que ver la radiografía inicial y preguntarnos, ¿realmente puedo mejorarlo o no? Porque a veces pues ya se ve muy bien y lo hizo a lo mejor otro especialista y pues entonces puede cambiar nuestra toma de decisiones. Pero bueno, a lo que voy es que sí debemos preguntarnos si puedo o no mejorarlo. Por ejemplo, este caso, sí lo pudimos bajar un poquito más estos conductos, lograr permearlos, medirlos, conformarlos, limpiarlos y obturarlos. Y también, por ejemplo, aquí, aunque parecen detalles mínimos, pero sí son importantes, el corte de la gutapercha en la entrada de los conductos y siempre dejar una cámara pulpar lo más limpia posible, y no toda llena de gutapercha y contaminado, claro que eso no debe ser. Em, y bueno, entonces, la principal diferencia entre el tratamiento de la enfermedad endodóntica primaria y el tratamiento de la enfermedad post-tratamiento es la necesidad que tenemos de recuperar el tercio apical. Una vez que nosotros lo recuperamos y está permeable y lo podemos medir, entonces ya todos los principios del tratamiento endodóntico, ay, me espantó, se aplican al retratamiento. Me espantó el micrófono, perdón. Entonces, se debe realizar la apertura cameral, debemos extraer todo el material, todas las obstrucciones antes del conducto, es decir, quitar postes, quitar probablemente las coronas y superar todos esos obstáculos para que nosotros podamos conseguir la longitud de trabajo correcta. Este es un caso que llevé a cabo en el 2011 y ejemplifica lo que estoy comentando. Fíjense aquí cómo no sabemos qué estaba pasando. Actualmente, en ese entonces no mandábamos tanto los casos a tomar una tomografía, pero ahorita creo que sería de mucha utilidad. Aquí podríamos saber, por ejemplo, desde antes de iniciar el tratamiento, si a lo mejor hay una perforación, si hay una transportación, eso se puede ver de manera más precisa con una tomografía. Aquí no lo hice, pero sí pudimos hacer correctamente el retratamiento. Fíjense, aquí desobturamos y pudimos volver, pudimos retomar el tercio apical. Entonces, fíjense, logramos una correcta obturación y pudimos terminar este retratamiento. Este otro caso, que es del 2011, fíjense cómo también tenía un tratamiento previo. Aquí me acuerdo perfecto porque este diente ya lo querían extraer. Un cirujano maxilofacial dijo, no, ya esta lesión ya está muy grande, entonces mejor directo a extracción e implante. Y me lo enseñó ella, que justo es una odontopediatra, y le dije, no, pues yo creo que sí podemos intentarlo. Obviamente, si ya veo que está muy complicado, que no se puede, pues bueno, entonces ya vemos otra opción, no sé, pero déjame intentarlo. Entonces, hicimos el retratamiento y este caso me gusta mucho porque tengo el control del 2014
y del 2016. Entonces, fíjense cómo hay una completa reparación de el tercio apical de la lesión tan grande que tenía en la raíz mesial. Entonces, cuando hacemos el tratamiento ortógrado de la mejor manera posible, siguiendo todos los principios de desinfección, de conformación, de obturación, entonces lo más probable es que funcionen los tratamientos y que haya una reparación y que el diente se pueda mantener en boca por muchos años. Hoy, 2021, sé que esta paciente sigue con el diente en boca ya no vive aquí, pero le he pedido una radiografía que no me ha mandado, pero ojalá que la pueda conseguir en algún momento para tener el control, que ya sería a 10 años. Este caso también me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes porque lo hicieron alumnos míos de la Clínica Periférica Oriente cuando yo daba clases ahí en el 2015. Y fíjense que el quinto año de odontología en la Facultad de Odontología de la UNAM se lleva a cabo en una clínica periférica. Hay 9 clínicas periféricas que están alrededor de la ciudad y están en lugares un poco lejanos al edificio central y al posgrado. Entonces, aquí cuando nos llegaba algún caso complejo, porque si estábamos, por ejemplo, en el edificio central en la facultad y llegan casos complejos de retratamiento o cualquier cosa que nosotros consideremos que deben hacerlo mejor los estudiantes de posgrado, pues claro que lo enviamos. Pero en estas clínicas que están tan alejadas, los pacientes a veces no tienen la oportunidad de ir a posgrado. Entonces, nosotros como profesores, pues nos las tenemos que arreglar con los alumnos, estar muy al pendiente de ellos y ayudarles lo más posible para que podamos sacar todos los casos ahí, ya que los pacientes no pueden ir hasta allá. Entonces, este caso me encanta porque llega así el paciente y además el paciente llegaba ya para colocar la restauración. Entonces, cuando vemos la radiografía, tanto los alumnos como yo, pues sí nos impresionamos de la gran sobreobturación que tenía. Entonces, pues desde aquí empezamos y empezó todo bien porque logramos quitar estas puntas de gutapercha. La verdad es que no fue tan complicado, y después, pues ya que lo logramos, dijimos, bueno, vamos bien. Entonces, los alumnos estaban muy entusiasmados y ellos hicieron hasta preclínico con rotatorios. Ahí teníamos un motor para rotatorios. Yo les ayudé, estuve súper al pendiente y también hicieron todo de la mejor manera posible con todo lo que teníamos ahí. También con activación con ultrasonido, tomaron la longitud con localizador electrónico de foramen apical y lograron esta obturación y todavía tuvieron un control a un año, donde sí se ve que la lesión sí iba reparando, si pueden ver aquí. Y pues bueno, este caso dio para mucho. Ellos lo presentaron en diferentes foros, hicieron un cartel y pues la verdad es que yo siempre estuve muy orgullosa de ellos porque al ser estudiantes de pregrado, obviamente con una supervisión de todo el tiempo ahí, pero lograron resultados muy buenos en este caso y sé también que este diente sigue en boca, nada más que era un paciente joven y que se le comentó que se le colocó en ese momento una corona de cerómero y se le comentó que al cumplir 18 años habría que cambiarla y obviamente estar monitoreándola durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, sería muy bueno tener un control ahorita. En cuanto al pronóstico del tratamiento, este va a ser multifactorial. Un punto muy importante, una variable muy importante, es si existe o no existe lesión previa. Entonces, cuando no hay lesión, cuando hay ausencia de periodontitis apical, el porcentaje de curación va a ser muy alto en el retratamiento, va del 92 al 98%, hasta 10 años después del tratamiento. Cuando hay lesión, cuando ya hay una periodontitis apical, entonces va a disminuir de un 74 a un 86%. Otro punto importantísimo es si la anatomía estaba alterada en el tratamiento previo, ahí sí baja mucho el pronóstico a un 47%. Entonces, si los accidentes operatorios que existieron en el tratamiento previo pues ya son pues ya muy graves, entonces baja el pronóstico. Si no hay cambios anatómicos significativos en el tratamiento previo, entonces el pronóstico es del 87%. Otra variable importante es el volumen del remanente coronal de la estructura del diente. Cuando este es menor al 30%, entonces el pronóstico va a ser mucho más desfavorable que si todavía tenemos una estructura coronal remanente mayor al 30%. Creo que vamos bien de tiempo.
Y después de todo esto, que considero que es básico, ahora quiero comentarles cuáles podrían ser los elementos actuales que nos ayudan a mejorar un retratamiento de conductos. Uno de ellos es el uso de tomografía. Como sabemos, la tomografía involucra la rotación de una fuente de rayos X alrededor del objeto, en este caso de la cabeza del paciente, y está diseñado para hacer una reconstrucción tridimensional del área maxilofacial, donde se incluyen los órganos dentarios, todos los tejidos circundantes, para que nosotros podamos evaluar estas estructuras. Dentro de las ventajas de la tomografía es que, a diferencia de una radiografía convencional, que es la representación bidimensional de estructuras tridimensionales, en la tomografía vamos a tener diferentes cortes que nos ayudan a ver el diente de forma más real. Entonces tenemos cortes axiales, sagitales, coronales. Dentro de una de las preocupaciones, pues, es la radiación. Pero si ustedes consultan los libros y los artículos, podemos ver que una comparación, por ejemplo, con la ortopantomografía, la dosis que se absorbe es de 16 a 20 microsieverts, que es la medida. Y la tomografía, pues, va a depender si es de campo reducido, mediano o grande. La dosis es de 84, 177 y 212. Si lo comparamos, por ejemplo, con una tomografía computarizada médica, esta va entre 900 y 40,000 microsieverts. Esto también es importante saber, la dosis anual que incrementa la probabilidad del riesgo de cáncer es de 100,000 microsieverts. Entonces, para que hubiera un problema de este tipo, si ustedes hacen la cuenta, tendríamos que tomar cientos de tomografías a un paciente, cosa que no hacemos. Entonces, en realidad, pues tomaremos una o dos por mucho, y entonces hay muy bajo riesgo. Dentro de las aplicaciones de la tomografía en endodoncia, para que todos las conozcamos, son las mediciones prequirúrgicas antes de hacer una cirugía, después la detección y seguimiento de las lesiones periapicales. También nos va a ayudar a detectar de manera más precisa cuando existe un traumatismo, por ejemplo, las fracturas, que si lo hacemos con una tomografía, con una radiografía periapical. Nos va a ayudar a conocer el pronóstico de manera mucho más certera que una radiografía. Podemos ver si hay alguna resorción, si hay perforaciones, cuál es su profundidad. Todo esto lo vamos a poder evaluar de forma mucho más exacta. También nos ayuda a evaluar la anatomía interna, por ejemplo, hasta detección de conductos, del cuarto conducto en el primer molar superior, etcétera. Y en retratamiento es tan importante la tomografía que la Asociación Americana de Endodoncia en el 2017 publica esta guía de toma de decisiones en el retratamiento, donde menciona que la tomografía computarizada de haz cónico de campo reducido debe ser el estudio imagenológico de elección para evaluar casos de retratamiento, para conocer, como les comentaba, cuáles pudieron haber sido las deficiencias o las complicaciones que ocurrieron en el tratamiento previo de una manera mucho más precisa. Y tanto es así que se ha visto que el plan de tratamientos cambia entre un 35 y un 62% antes y después de haber evaluado una tomografía. Entonces, por otra parte, también tenemos el uso de magnificación e iluminación. Esta nueva tecnología, pues, mejora la visibilidad del campo operatorio. Y magnificación no solamente es microscopio, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ustedes pueden empezar primero probablemente con unas lupas, y esto puede ayudarles muchísimo, no solamente en endodoncia, sino que también en otras áreas. La magnificación por medio de lupas, cada vez, si vemos que nos está ayudando tanto a los tratamientos, pues se está volviendo indispensable. El microscopio quirúrgico sabemos que es una herramienta óptica que, claro, que va a mejorar la calidad de los tratamientos, otorga al operador un mejor control del campo operatorio. Una característica muy importante es su gran iluminación y, pues, claro, una visión aumentada. El uso del microscopio no es algo nuevo. Fíjense, se empezó a utilizar como unos 20 o 30 años antes de que se utilizara en endodoncia.
lo utilizaban los oftalmólogos, después en otorrinolaringología en 1950, en neurocirugía en 1960, y fíjense, en 1998 la ADA establece que todos los posgrados acreditados de endodoncia en Estados Unidos debían enseñar el uso del microscopio. En el 2004 es cuando se empieza a utilizar en el posgrado de endodoncia de la UNAM y sus usos principales son los siguientes. Nos va a ayudar a detectar la profundidad de las fisuras, de fracturas. A veces tenemos que colocar barreras apicales en ápices abiertos para eliminar instrumentos fracturados. Definitivamente se tiene que hacer con magnificación. También en muchos casos de retratamiento donde hay perforaciones, nosotros vamos a lograr un sellado más preciso si lo estamos viendo exactamente con magnificación. Y claro, en cirugía apical, como ya lo menciona, el doctor Kim en este artículo del 2006, viendo todas las ventajas que tiene la microcirugía, pues prácticamente sí, se debe de realizar siempre que sea posible con el uso de microscopio. También nos ayuda a evaluar al final, cuando nosotros ya terminamos el tratamiento de conductos, a ver que todo esté limpio, que no haya algún conducto extra. Y esto también me parece muy interesante porque también nos ayuda en la toma de decisiones clínicas, en el manejo de caries profunda y pulpa expuesta. Entonces, este artículo, si quieren anotarlo, tomarle una foto, que es del doctor Ricucci del 2019, y es una guía para el tratamiento de caries profunda. Entonces, nos dice cuáles son los parámetros a seguir para ver si nosotros podemos hacer a lo mejor un recubrimiento pulpar indirecto, un recubrimiento pulpar directo, o si podemos hacer una pulpotomía, o si definitivamente nos podemos ir directamente al tratamiento de conductos. Entonces, nos sirve el microscopio para evaluar esto, pero sí les recomiendo mucho que lean este artículo y que lo tengan ahí a la mano para consulta. También nos va a ayudar el microscopio, por ejemplo, déjenme bajarle el volumen, para justo en los casos de retratamiento para poder evaluar qué partes todavía me hace falta limpiar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos de la mano de las puntas de ultrasonido y nos permite tener una mejor visibilidad para ir haciendo esta limpieza. Entonces, fíjense, todo esto, si no utilizamos magnificación, pues es mucho más difícil limpiarlo. Entonces, recuerden, las lupas o el microscopio nos pueden ayudar mucho para ver exactamente la zona que necesitamos limpiar. Aquí hay otro ejemplo de esto, que igual más adelante lo vamos a ver hablando un poquito más de ultrasonido, pero fíjense aquí cómo se ve tan sucio. Entonces, si nosotros tenemos una visión aumentada, podemos ir eliminando de manera igual más precisa, justo en las partes donde nosotros queremos tocar, justo lo que queremos quitar, que si lo hacemos de otra forma. También nos va a ayudar en la posición, en la postura, una mayor ergonomía, claro, una mejor iluminación, como ya comentamos, y también podemos documentar, entonces podemos mostrarle al paciente, como los videos que les estoy mostrando, y explicarle al paciente lo que le estamos haciendo. De odontología, de la Facultad de Odontología de la UNAM, y estos son los microscopios que utilizábamos en el 2010, esta soy yo, y este microscopio que me gustaba mucho en el área quirúrgica porque fíjense cómo dos operadores al mismo tiempo podían ver el campo operatorio. Esta son fotografías del 2019, como actualmente trabajan. Bueno, ahorita no hemos podido regresar a la clínica desde hace año y medio, pero espero que pronto ya. Y a mí me gusta trabajar así. Aquí siempre tener una pantalla con la radiografía grande para estarla consultando en todo momento. Y aquí una pantalla para que el asistente pueda ver lo que estamos haciendo y también para después explicarle al paciente. Y bueno, ahora con la pandemia ustedes saben que tenemos que tener mucho cuidado con todas, siempre lo hemos tenido, pero pues ahora más, con las barreras de protección, con el equipo de protección personal. Entonces, cuidar lo más que podamos con un buen cubrebocas, con gogles, con caretas,
batas y todo esto. Sin embargo, yo creo que el tratamiento más seguro en cuanto a ahorita al riesgo que tenemos por la pandemia, pues es justo el tratamiento de conductos, porque siempre, siempre, siempre usamos un dique. Entonces, aún así, yo siempre le pido al paciente que cuando me está contando toda la historia, todos sus antecedentes y todo lo que quiera decir, que no se quite el cubrebocas, claro, ya hasta que termine, se quita el cubrebocas, lo pone en una bolsita y después le pido que haga un enjuague con algún antiséptico por 1 minuto. Después lo anestesio, inmediatamente dique. Entonces, creo que, no creo, sino que sí tenemos menor riesgo, aún así hay que cuidarnos mucho, pero sí, el dique Dule creo que nos ayuda demasiado. En cuanto a los cubrebocas, pues mínimo 2 tricapa, si no un KN95, un N95. Y este tip que lo dio el doctor Jorge Vera algún día, y yo desde que lo dijo él, yo lo hago siempre y me encanta ponerle unos lentes de protección al paciente, unos lentes oscuros para no deslumbrarlo y para protegerle, obvio, los ojos. Y pues hasta el paciente se siente como más protegido, ¿no? Entonces siempre tener mucho cuidado con todos esos detalles que son importantes, todos son importantes en la consulta. Otra herramienta que hay que conocer y que nos puede ser útil para muchas cosas, para muchas partes del tratamiento de conductos y para otros tratamientos, es el uso de ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es el nombre que se le da a las ondas acústicas que tienen una frecuencia mayor que las ondas perceptibles por el oído humano, que es de 20 kilohertz. Antes, los ultrasonidos se fabricaban con una frecuencia que iba de 25 a 40 kilohertz. Actualmente se fabrican con una frecuencia menor que va de 1 a 8 kilohertz, porque se ha visto que se produce menor fricción, menor presión, y entonces causamos menos alteración a los tejidos o a la superficie del diente. En endodoncia, el nombre ultrasonido se debe al empleo de esta elevada franja de frecuencia bajo forma mecánica, directa en la punta de una lima o de un inserto de un instrumento sobre el área de aplicación. El primero que utilizó en endodoncia el ultrasonido fue Richman en 1957 y era el mismo que se utilizaba para periodoncia, pero adaptando limas a un inserto que es que se llamaba PR30. Y entonces actualmente hay muchas unidades ultrasónicas, hay muchos aparatos que es muy importante que los tengamos para la consulta. Por ahí hay un micrófono, creo que Michelle tiene prendido su micrófono. Hay varias opciones que ustedes pueden tener, pero creo que es indispensable en la consulta odontológica tener actualmente un ultrasonido. Y hay diferentes marcas, yo considero que todas estas son muy buenas, que es el Satelec, de WIH, el NSK, creo que hay uno de ITIT. Entonces, es muy importante comprar un buen ultrasonido porque nos va a servir para todo, ¿no? Si hacen periodoncia, pues claro que va a servir y es el mismo que vamos a utilizar también para endodoncia. Entonces, todo depende de la potencia con la que se utilice. Las puntas de ultrasonido en endodoncia nos van a servir para realizar cortes selectivos, desgastes conservadores, son eficientes al corte y algo muy importante es esto, que nos mejoran la visibilidad. Por ejemplo, miren aquí, si nosotros hacemos un tratamiento con la fresa, pues aquí ya no veo nada, solamente veo la cabeza de la fresa y pues pierdo mucho la visibilidad. Pero si hacemos un tratamiento, con puntas de ultrasonido, entonces, como tienen un vástago largo, tenemos mucho mejor visibilidad de lo que estamos realizando. Entonces, ese es un punto importante. En cuanto a la cinemática, cuando ustedes trabajen con puntas de ultrasonido, pues debemos utilizarlas con movimientos en la dirección de oscilación de la punta. Es decir, les recomiendo que nunca hagan movimientos circulares y que también mantengan siempre el pedal pisado para que no generen tensiones que pudieran fracturar los instrumentos. También es importante utilizarlos con la potencia adecuada dependiendo de cada fabricante para que no se les vayan a fracturar, que las puntas de ultrasonido son costosas. En endodoncia, pues hay que activarlas dependiendo de lo que estemos haciendo, pero máximo unos 35 segundos y nuestros procedimientos generalmente no llevan irrigación en la punta, pero claro que sí necesitamos estar refrigerando. Entonces, 35 minutos
máximo y claro, irrigamos, aspiramos. ¿Cómo vamos a elegir las puntas? Las puntas lisas son para situaciones conservadoras, por ejemplo, para activar los irrigantes, para remoción de postes, y las puntas abrasivas son, por ejemplo, para localizar conductos, remover calcificaciones o refinar accesos. Aquí podemos ver cómo nos sirven para eliminar calcificaciones, que a veces cuando están libres, ya ven que hay libres, hay adheridas, entonces dependiendo de esto es como vamos a llevar a cabo el procedimiento. Las que son libres, pues es mucho más fácil sacarlas incluso con una cucharilla, una 32L, pero el ultrasonido sí nos puede ser muy útil para eliminarlas o incluso cuando estas se encuentran adheridas. Como ya les mencionaba, también nos sirve para hacer un perfeccionamiento y suavización de los márgenes. Los márgenes rugosos, si nosotros dejamos ahí nuestros fresazos y no están las paredes lisas, entonces hay mayor propensión a que haya alguna filtración bacteriana. También nos van a ayudar a localizar conductos calcificados, a localizar conductos complejos o el famoso MB2, que muchas veces es omitido en tratamientos de conductos que se realizan previamente. También nos sirve para, como mencionábamos, agitar el irrigante. Me parece que en el 2007, Van der Sluis es cuando publica en el International Endodontic Journal este protocolo que muchos hacemos al final, que es de 3 ciclos de 20 segundos, ir activando el irrigante. Y obviamente esto se puede ir haciendo durante todo el tratamiento de conductos, pero nos ayuda mucho a eliminar, o bueno, más bien a mejorar y activar las propiedades de los irrigantes. También es bueno conocer y es bueno saber que uno de los usos que tenemos con el ultrasonido en endodoncia también es la obturación del conducto radicular. Este video fue cortesía del doctor Jorge Vera y el doctor José Luis Jacome Musule. Y esto consiste en ir calentando la gutapercha con una punta de ultrasonido y cada vez caben más puntas y entonces nos va a dar por resultado una obturación mucho más completa, mucho más homogénea, con menos espacios y además creo que es como una técnica sencilla porque se parece mucho a la lateral, solamente que ahora vamos calentando la gutapercha con esta punta de ultrasonido y es como, digamos, un salto entre una técnica en frío que prácticamente ya no se debe de utilizar y empezar a utilizar alguna forma de termoplastificación. Entonces, esto se los comento porque hicimos una investigación con una estudiante de pregrado y ella, bueno, logramos publicar este artículo en el diciembre pasado del 2020 en la revista oficial de la Asociación Española de Endodoncia. Entonces, aquí lo que logramos fue comparar la técnica lateral en frío con la técnica lateral con ultrasonido, con la modificación que justo hizo el doctor Jacome y tal como le enseñamos en el posgrado al inicio, aunque después, claro, los alumnos aprenden otras técnicas. Pero me dio mucho gusto que se pudo publicar. Lo que encontramos, pues es que, claro, es una técnica que nos brinda un mejor sellado, menos espacios vacíos, una masa más homogénea en comparación con la técnica lateral en frío. Y este es el agradecimiento que le pusimos al doctor, que dedicamos la publicación de este artículo a la memoria del doctor Jacome, quien dictó la cátedra de esta técnica de obturación por más de 20 años en el posgrado, en la Facultad de Odontología de la UNAM, y actualmente es una de las primeras técnicas que se les enseñan a los estudiantes en el curso propedéutico. Y lo que les quiero decir con esto es que fue una tesis que se hizo en pregrado. Entonces, yo sí quisiera exhortarlos a todos ustedes a que sus trabajos finales de titulación, sus tesis, les echen muchísimas ganas y claro, estoy segura que pueden ustedes hacerlo también. Si Atsiri pudo, que es un excelente estudiante y pudo publicar su tesis, bueno, parte de su tesis de licenciatura en este artículo, creo que ustedes pueden de la mano de sus profesores. También, claro, nos sirve para cirugía periapical y en la repetición de tratamiento es básico el ultrasonido. Este creo que es un tip muy bueno que me gustaría que lo conocieran, que es esta punta que se llama R1 Clear Sonic Black y nos ayuda a eliminar la gutapercha porque
Esto es parte de la complejidad de un caso de retratamiento, que es difícil a veces eliminar eh, todo el material del tratamiento previo o hacer una limpieza completa. A veces es muy complejo. Entonces, entre más herramientas tengamos, pues lo vamos a hacer de una mejor manera. Y esta punta realmente funciona, de verdad se los digo porque creo que es mi favorita para el retratamiento. Miren cómo nosotros lo hacemos. Vamos como asomándonos en el conducto y vamos viendo todo lo que debemos eliminar. Y fíjense aquí cómo nos ayuda a desobturar. Es más, les puedo decir y les confieso que en este caso yo ya había hecho mi instrumentación, ¿eh? Entonces, después de la instrumentación y que además ya estaban permeables los conductos y todo, pero todavía estaba así. Entonces, cuando usé esta punta, pues todavía me ayudó muchísimo más a limpiar. Fíjense, la puntita es como una headstrom. Entonces, ayuda muy bien a ir eliminando el material de obturación que todavía quede por ahí. También nos sirve el ultrasonido en retratamiento para remover los instrumentos fracturados. Esto definitivamente lo tiene que hacer un especialista con microscopio, porque pues es un paso complejo al cual nos podemos enfrentar. Para remover postes, claro que nos va a ayudar. Por ejemplo, para postes colados, nosotros vamos eliminando la línea del cemento, nos ayuda a removerlo una punta delgadita y después lo podemos vibrar con una punta más grande. Ajá, entonces nos ayuda en remoción de postes colados, también en la remoción de postes roscados, que estos siempre nos gusta mucho quitarlos, ¿no? Porque son los más fáciles. Entonces nada más eliminamos bien el cemento que hay alrededor y después empezamos a girarlo en contra de las manecillas del reloj, siempre todo bajo aislamiento. En cuanto a la remoción de postes de fibra de vidrio, también es altamente recomendable que se realice bajo magnificación, pero también conocer que nos van a ayudar mucho las puntas largas de ultrasonido y aquí sí puntas abrasivas, porque no hay de otra más que ir destruyendo como tal el poste de fibra de vidrio. Ahora, una pregunta que muchas veces nos hacemos es cómo podemos remover el material de obturación de manera eficiente y segura. Y pues hay muchos instrumentos que nos pueden servir. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los instrumentos rotatorios para la remoción de la gutapercha. Las Headstrom sí tengo, pero casi ya no las utilizo. Aún así, sí hay personas que sé que hay clínicos que les gusta muchísimo utilizarlas y son muy útiles para ellos. Entonces también son adecuadas. También hay sistemas que ya tienen sus instrumentos específicos, por ejemplo, el ProTaper retratamiento y las fresas Gates Glidden que muchos clínicos actualmente ya no las recomiendan y estoy de acuerdo, siempre y cuando las usan de forma incorrecta, creo que sí es un instrumento que si nosotros lo estamos empleando hasta el tercio medio, claro que estamos desgastando demasiado justo esta dentina pericervical, que sabemos que es tan importante para la resistencia ante la fractura de los dientes. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestras preparaciones sean un poco más conservadoras en ese sentido, pero yo creo que si la usamos bien, una Gates número 2, a mí sí me sigue sirviendo, pero solamente en la Buenas entrada del tardes. conducto. Eh, entonces, sí considero que si la usamos correctamente, nos puede servir y en retratamiento también. Entonces, solamente la Gates número 2, porque creo que las demás sí son muy grandes. Y bueno, esta parte que es algo que yo quisiera comentarles y recomendarles y transmitirles mi experiencia, porque además de esto que estos instrumentos que les acabo de comentar, en lo que va del año, yo he realizado varios tratamientos con este sistema y por eso es que quisiera que lo conocieran y si a alguien les sirve también a los estudiantes de posgrado que están aquí, pues a lo mejor pueden probarlo y ver también si les gusta y quiero, bueno, comentarles acerca de él. Entonces, fíjense que todo esto de los instrumentos reciprocantes empezó en el 2008, cuando el doctor Hassan Yared en Canadá se le ocurrió que la instrumentación se podría llevar a cabo con instrumentos, con un instrumento único. Él utilizó un ProTaper F2 con un movimiento reciprocante activado con un motor ATR que posteriormente se descontinuó y en el 2010, para que todos conozcan la historia, fue cuando se lanzan estos instrumentos reciprocantes que
fueron como todo un cambio de paradigma en la forma en la que se enseñaba la instrumentación, que como sabemos tenían que ir poco a poco con varios instrumentos hasta que nosotros consiguiéramos la forma adecuada de preparación. Entonces, lo que él propone es la preparación del conducto mediante un único instrumento fabricado con níquel titanio, activado por un motor específicamente diseñado, y se utiliza una técnica recíproca sin limado manual previo. Entonces, esto es lo que él propone y por eso es que se constituye un cambio de paradigma. A mí me gusta y me atrevo a probarlo y a recomendarlo porque es un instrumento que ha sido muy probado. Entonces, desde el 2012 hasta ahora 2020, tiene más de 430 publicaciones. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Que todo lo que nosotros utilicemos en nuestra práctica con nuestros pacientes sean instrumentos y materiales que ya fueron probados científicamente y clínicamente. Entonces, este instrumento, pues como todo, como la mayoría, los encontramos en diferentes longitudes que nos pueden ayudar. Por ejemplo, todos los instrumentos de 21 milímetros son muy útiles, por ejemplo, en los casos donde el paciente abre muy poquito. Entonces, creo que el instrumento que a ustedes les guste, siempre hay que tenerlo, igual que las limas manuales, por ejemplo, las limas 10, siempre hay que tener en 21 milímetros para estos casos de pacientes con poca apertura y de verdad hace una gran diferencia. Bueno, este instrumento tiene este mango de seguridad. Fíjense, es un anillo de plástico en el mango que está codificado con los colores ISO y este se deforma si esté esterilizado y ya no se puede volver a utilizar. Entonces está diseñado para un uso único. Esto es porque se ha visto que a pesar de que nosotros hagamos una correcta limpieza y esterilización del instrumento, no se logra eliminar por completo el tejido. Entonces, esto lo hacen para evitar infecciones cruzadas. Entonces, sería como la forma ideal, aunque a veces la realidad es otra. Entonces, este instrumento, hay tres, miren, es para conductos estrechos, medios y anchos. Es la punta de este, si recordamos todos, rojo es una punta 25. Este tiene conicidad 0,8 en sus tres primeros milímetros. Este que tiene una punta 40, conicidad 0,6 en sus primeros 3 milímetros. Y el R50, punta 50, conicidad 0,5 en los primeros milímetros. Y aquí se dice que tiene una conicidad regresiva después, pero en realidad no es como tal una conicidad regresiva, pero sí son instrumentos que nos ayudan a hacer una conformación conservadora justo en esta parte del conducto que yo les comentaba, que es el tercio cervical, que actualmente se sabe que hay que ser, no hay que conformarlos con instrumentos tan grandes porque podemos destruir tejido que nos ayuda después a que no vaya a existir una fractura en los dientes. Siempre hay que fijarnos en los diseños de los instrumentos que utilizamos, hay que conocerlos bien. En este caso, este tiene una punta no cortante. Esto nos ayuda a que se mantenga centrado dentro del conducto y a que sea un instrumento seguro. También hay que ver su sección transversal. Esta es en forma de S y fue fabricado con, como les comentaba, con níquel titanio y con un tratamiento térmico a base de cambios bruscos de temperatura que se llama M-Wire y que esto les confiere una mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica. Los instrumentos reciprocantes deben ser activados de preferencia con el motor de la marca, ¿no? Como casi siempre. Pero fíjense cómo el instrumento, perdón, el movimiento reciprocante es como más específico de alguna forma. Entonces es más importante utilizar siempre como con su motor de la marca. Por ejemplo, el movimiento rotatorio continuo, ese como que nos da más la posibilidad de utilizar diferentes motores, pero los instrumentos reciprocantes son como más especiales, digamos, su fabricación, entonces sí se recomienda eso. Este es el movimiento, por si alguien no lo conoce, es el movimiento reciprocante, que está inspirado en el movimiento de fuerzas balanceadas que fue propuesto por James Rowan en 1985 y es al revés, es igual, pero es para el otro lado, es para el lado izquierdo. Entonces, el primer movimiento es de 150 grados a la izquierda y luego 30 grados a la derecha. A la izquierda corta y luego a la derecha se libera. Entonces, tres movimientos, tres ciclos así, tres movimientos reciprocantes es igual a una vuelta de 360 grados.
y 10 ciclos de reciprocación por segundo equivalen a 300 revoluciones por minuto. Entonces, este movimiento nos confiere ángulos de corte menores que el límite elástico, entonces se reduce el estrés del instrumento, así como la fatiga cíclica por tensión y compresión. Por eso son instrumentos muy seguros que hay que conocer. Como ya les comenté, se mantiene centrado en el conducto. Son instrumentos seguros porque además son muy resistentes. También tienen un corto tiempo de trabajo porque al ser pues un único instrumento, no tenemos que utilizar 30 instrumentos que tengamos por ahí. Por lo tanto, es simple. Podría ser que se cometan menos errores en el procedimiento, aunque claramente se necesita todo un entrenamiento previo. Y bueno, otra ventaja podría ser el control de infecciones entre pacientes. Este es el equipo que utilizó el doctor Nicola Grande en Roma para evaluar la fatiga cíclica de este instrumento. Y lo que él encontró es que el Reciproc R25 fue el que tardó menos tiempo en fracturarse en comparación con el M2 y el ProTaper. Y estos son algunos artículos científicos. Aquí sí les quiero dar también el consejo de que, como les decía al inicio de la plática, la práctica que nosotros llevemos a cabo debe estar basada en evidencia científica, es decir, en la lectura de los artículos científicos, pero sí quiero recomendarles que los lean completos, porque muchas veces nada más leemos el título, el autor y el abstract o las conclusiones, ¿no? Entonces, algo importante es leerlos completos, poner mucha atención en los materiales y en los métodos y evaluar si lo que midieron lo hicieron de una forma válida, porque no todos los artículos publicados, por estar publicados en algún journal, quiere decir que son 100% científicos. Entonces nosotros tenemos que tener este criterio o como este pensamiento crítico y poder decidir en qué creemos y en qué no. Entonces, esto pues bueno, es el consejo que yo quería darles en este momento. Y bueno, estos artículos, por ejemplo, nos mencionan que tanto el instrumento Reciproc comparado con el ProTaper Next, ambos son eficientes en la obturación de conductos severamente curvos. Entonces, fíjense aquí, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre usar uno y otro. Entonces, para los que les gusta ProTaper Next para desobturar, pues este artículo menciona esa parte. Este artículo que fue publicado en el 2020, donde comparan Reciproc con Reciproc Blue, menciona que ambos son efectivos para el retratamiento en conductos curvos de molares mandibulares. Este fue un ensayo clínico aleatorizado que realizaron justo en casos de retratamiento. Aquí compararon M2 con Reciproc y encontraron que los pacientes prácticamente no tuvieron dolor, o si acaso un dolor moderado, aun cuando los casos de retratamiento se realizaron en una sola sesión. Entonces, también nos dice que el uso de instrumentos reciprocantes resultaron en este estudio en una extrusión significativamente menor de debris al periápice comparado con los instrumentos de cinemática de rotación continua de níquel titanio y también que las limas manuales. También en todas las publicaciones en este sentido, sí se encuentra que los instrumentos reciprocantes, pues claro, utilizan menos tiempo, o sea, son más rápidos para el retratamiento, en este caso en comparación con limas rotatorias como son M2 o con las limas manuales Headstrom. Y hay un libro que habla solo de este movimiento, del movimiento reciprocante. Este fue publicado por el doctor Dedeus, el doctor Berciani y el doctor Mario Suolo, y tiene un capítulo específico para el protocolo para retratamiento con instrumentos reciprocantes. Entonces, este libro solamente está en portugués, pero se parece mucho al español. Entonces, aquí este es el protocolo que les quiero compartir, que nos mencionan, esta imagen es del doctor Mario Solo, que primero se realiza una cavidad de acceso adecuada. Recuerden, primero removemos coronas, postes, todo lo que tengamos que eliminar para poder localizar los conductos. Ya cuando se localizan los conductos, entonces vamos a utilizar las fresas Gates-Glidden según este protocolo. Sería igual solamente la número 2 en la entrada del conducto
Y también puede ser una punta ultrasónica lisa o a lo mejor algún instrumento caliente como un touch and heat para ir reblandeciendo la gutapercha y empezar la desobturación. Algo muy importante en los casos de retratamiento, sea cual sea la técnica que utilicen para llevarlo a cabo, y también en todos los tratamientos que se hagan, en todos los tratamientos de conductos, es la irrigación copiosa con hipoclorito de sodio. De preferencia, siempre activado con ultrasonido. Y recuerden aquí que es muy importante el volumen, el recambio de la irrigación y no tanto usarlo a una concentración tan alta que, sí, que podría ser pues más peligrosa. Entonces, siempre hacer un recambio continuo de hipoclorito de sodio. Y después de esto, ya empezamos con el instrumento, en este caso R25, para remover el material del tercio cervical con movimientos de entrada y salida de 3 milímetros máximo. Esto de 3 milímetros máximo no quiere decir que justo los voy a medir, pero lo que sí entiendo es que es como la recomendación para cualquier instrumento que nunca hay que forzarlo. Entonces deben ser movimientos pequeñitos, suaves, nunca forzar ningún instrumento porque se nos pueden fracturar. Y siempre, sea cual sea igual la técnica que utilicen, cuando sacamos el instrumento del conducto, siempre hay que limpiarlo con una gasita y de nuevo irrigamos. Después nos vamos a la desobturación del tercio medio. Aquí lo que mencionan es que en ocasiones muy exclusivas se utiliza solvente, pero la recomendación es que no lo utilicen, a menos que de plano a mí me ha tocado en alguna ocasión que el material está tan duro que es como mi última opción, pero de preferencia no utilizarlo porque después se forma como tiene una consistencia que como que se pega en las paredes y después es más difícil eliminarla o puede contaminarse. Entonces, preferentemente no utilizar solventes, a menos en alguna ocasión muy exclusiva. Después de esto, cuando ya llegamos al tercio medio y ya bajamos la carga bacteriana, ya eliminamos el material del tercio cervical y medio, entonces ya nos vamos a tomar una longitud de trabajo con los instrumentos con una lima 10, una lima 15, ya podemos pasar al tercio apical y tratar de lograr esta permeabilidad y medición con el localizador. Ya una vez que llegamos aquí, pues ya estamos como del otro lado, ¿no? Y entonces ya podemos terminar la instrumentación con instrumentos más grandes. También a mí siempre me gusta hacer un refinamiento apical final para calibrar con qué lima manual me quedo en el tercio apical. Y ya dijimos, irrigación durante todo el procedimiento y al final realizar un buen protocolo de irrigación, secado y obturación. Entonces, aquí hay un pequeño video de ejemplo de lo que estoy comentando. Le voy a bajar el volumen. Y miren, lo que hacen primero es con un instrumento caliente, vamos desobturando poco a poco, vamos reblandeciendo el material y después ya empezamos. Sí le voy a poner el volumen. Y entonces vamos poco a poco, fíjense, movimientos chiquitos, limpiamos siempre los instrumentos y volvemos. De nuevo, movimientos pequeñitos, máximo 3 milímetros. Y una de las cualidades que tienen estos instrumentos es que desobturan porciones muy grandes de gutapercha. Miren. Entonces, cuando a mí me lo comentaron esto diferentes clínicos, como el doctor Mario Solo, como mi maestro el doctor García Aranda, dije, bueno, esto me parece interesante, pero quiero probarlo yo. Y entonces fue que hice este video. Voy a cambiar esto de lugar. Y lo intenté yo. Esto también me parece interesante y me parece importante que siempre que ustedes vayan a probar algún instrumento, algún material, les recomiendo que antes lo hagan en algún cubito o en dientes extraídos. Siempre probarlos antes, claro, siempre tener un entrenamiento dirigido por algún profesor, etcétera. Y bueno, eso me ha servido mucho. Por ejemplo, aquí pues quise grabar este video. Aquí si vieron primero coloqué una punta del Touch and Heat, una punta caliente, y después empecé con el instrumento reciprocante. Este es el primer caso, el primer cubito que hice de retratamiento con este instrumento. Entonces yo misma lo instrumenté, lo obturé y lo desobturé. Entonces aquí, pues ya saben, irrigamos. Ya le adelanté tantito, ya no le voy a adelantar más. Y aquí vamos igual.
Ahí sí me estaba costando un poquito. De hecho, creo que ahí todavía no sale nada. No, dije, ay, ya me costó. Pero después volvimos a irrigar y no le voy a adelantar. Y después de esto, vuelvo con el instrumento. Es que está en tiempo real, no lo edité ni nada. Y ahí vamos. Y aquí me parece que es cuando logro empezar a desobturar el material. Y efectivamente, miren cómo salen porciones muy grandes del material de obturación. Y después lo hice en paciente. Entonces, esta fue una radiografía inicial de un caso previamente tratado con periodontitis apical asintomática. Este es el video. Aquí utilicé Reciproc Blue. Igual para los estudiantes que hay aquí de posgrado o alguien que posteriormente le guste estudiar y dedicarse a esto, la recomendación aquí es que está más indicado utilizar el Reciproc clásico por la aleación que tiene para desobturar. El Reciproc Blue, como vemos, sí sirve, sí funciona también. Miren cómo desobtura porciones muy grandes del material de obturación, pero como es más blando, pues está como más indicado el Reciproc clásico. Yo he realizado varios casos de retratamiento con Reciproc Blue y a mí me ha ido muy bien. Entonces, miren aquí cómo se realiza una desobturación muy completa, que eso es lo que siempre hay que tratar, ¿no? De mejorar nuestros tratamientos. Y yo creo que actualmente sí estoy desobturando de una forma más completa que como lo hacía antes. Y hay clínicos que les gusta mucho trabajar con estos sistemas a lo largo del mundo y creo que también es mucho de gusto también porque son instrumentos muy probados, ¿no? Tanto los reciprocantes como muchos rotatorios. Entonces, hay una parte que también es como de gusto o cómo aprendimos o cómo nos acomodamos más. Entonces, por eso es que no hay como que un instrumento que nosotros podamos decir es el mejor de todo el planeta, ¿no? Sino que también tiene mucho que ver con eso. Y, por ejemplo, yo de hecho soy mucho más de la parte de movimiento rotatorio continuo, pero para desobturar me ha estado sirviendo y me ha estado funcionando mucho el movimiento reciprocante. Él es Eric de los Santos, él estudió la especialidad en endodoncia en la UNAM. Cuando yo era residente de primer año, él iba en segundo. Él es de República Dominicana y actualmente él tiene allá su práctica privada, vive allá. Y él me comentó que él todos sus casos de retratamiento los lleva a cabo con reciprocantes. Entonces, él me proporciona estos casos clínicos y miren qué bonitos resultados él obtiene. Él es un excelente clínico, una excelente persona también, un gran amigo. Miren este caso con una lesión endoperiodontal, con una obturación incompleta y aquí repite el tratamiento y esta es la obturación que él consigue finalmente. Miren cómo está esta anatomía tan compleja en el tercio apical. Este otro, como ya comentamos, primero quitamos todas las obstrucciones, en este caso un poste roscado, repite el tratamiento y así le quedó. Este otro que es común encontrarnos casos así de primeros molares superiores, que es el diente que más tratamos, pero también es el diente que más fracasa por su complejidad anatómica y bueno, aquí entre que es complejo, pero sobre todo este tratamiento, claro que no está realizado de una forma adecuada. Los primeros molares siempre tienen cierto grado de complejidad, es uno de los dientes más complejos, entonces hay que tenerles mucho cuidado, mucho respeto. Y miren lo que hizo aquí el doctor Eric, logró localizar el cuarto conducto, el famoso MB2, y un excelente manejo de las curvaturas y su obturación final. Y ya casi estamos terminando. Este es un caso mío y se los quiero mostrar el día de hoy porque creo que de todos mis casos de retratamiento es de mis favoritos, si no es que mi favorito, porque me dejó mucho aprendizaje y por eso es que quiero compartirlo y transmitirlo a ustedes. Es un paciente masculino de 45 años de edad que llegó a mi consultorio para retratamiento, bueno, porque le habían hecho un tratamiento de conductos previamente en el diente 15. Entonces, él llega con síntomas, con la presencia de un tracto sinusal y dentro de sus antecedentes le realizaron un tratamiento de conductos hace 7 años y después le hicieron una cirugía apical aproximadamente hace 3 años y después le hicieron una segunda cirugía apical en diciembre del 2020.
Entonces, como él tenía persistencia de síntomas, pues fue que esto ocurrió, ¿no? Le hicieron primero un tratamiento de conductos, cirugía y cirugía. Entonces, esos son sus antecedentes. Llega conmigo y pues él ya estaba desesperado porque no quería la extracción de sus dientes, porque además pues es un paciente pues, relativamente joven. Y bueno, entonces llega conmigo y yo tomo las radiografías iniciales. Y esto es lo que veo. Cuando yo veo la radiografía, sinceramente yo no entendí qué es lo que le estaba pasando al premolar, no entendía la anatomía, no sé. Entonces lo que yo quise hacer fue mandar una tomografía para poder evaluarlo bien. Miren cómo nos puede ayudar una tomografía a esta evaluación. Para empezar, miren las lesiones, cómo se ven mucho más grandes de lo que parecían en la radiografía inicial, que está aquí. Fíjense, y bueno, entonces empecé a evaluar el premolar. Y aquí empecé a sospechar de un conducto que no habían localizado. Pero es raro porque un segundo premolar superior casi siempre tiene dos conductos. Entonces, por eso es que no entendía muy bien. Aquí está el conducto palatino, aquí está el conducto vestibular que localizaron, pero sí vemos, aquí hay un gran espacio vacío hacia distal que corresponde con una gran destrucción ósea. Entonces, empecé a sospechar de un conducto no localizado, pero es en este corte coronal donde yo me doy cuenta de que había un conducto vacío. Miren, aquí está la lesión. Y entonces, pues dije, sí, falta un conducto por localizar. Aquí se va haciendo más evidente en esta reconstrucción tridimensional y todavía quise hacerle un videito para poder evaluarlo bien y mostrarlo, que fíjense, aquí se ve claro, ¿no? Este es el palatino y por vestibular solamente es un conducto que se va hacia mesial y tiene como toda una porción que hay un gran espacio y que probablemente había un conducto no tratado. Entonces, hice el análisis de la raíz palatina del premolar porque esta raíz tenía un poste. Entonces, aquí lo que quiero comentarles es que a veces, bueno, existe algo que se llama retratamiento selectivo, porque a veces conviene solamente tratar la raíz que presenta una patología de forma clara. Y en este caso, a mí no me convenía repetir el conducto palatino porque tenía un poste y era complicado y entonces yo iba a destruir mucho tejido que probablemente no era necesario debido a que tiene 7 años este tratamiento. Y entonces lo que sí hay que hacer es analizarlo con tomografía para ver que no haya ninguna lesión, porque si no, sí lo tendría que tratar. Entonces analizo aquí, fíjense aquí, no hay lesión en la raíz palatina, por vestibular, como ya vimos, sí. Aquí vemos igual el premolar, raíz palatina sin lesión. Entonces decidí no tocar la raíz palatina y repetir únicamente la raíz vestibular. Este concepto de retratamiento selectivo es propuesto por el doctor Nudera en el 2015, publicado en el Journal of Endodontics, y consiste justo en eso, en retratar solo la raíz que muestre patología periapical claramente y dejando las demás intactas, que fue lo que hice. Entonces dejé esa y me dediqué al conducto vestibular a desobturarlo con Reciproc Blue y después utilicé justo esta punta que les estaba comentando y que creo que es una excelente recomendación que les puede ser útil. Fíjense aquí cómo localicé el conducto que me faltaba y entonces eh, lo que hice, pues fue irlo bajando poco a poco. Aquí no sé si alcanza a ver bien en su pantalla, pero era dentro de un conducto amplio, se encontraba ese conducto como a la mitad de la raíz. Entonces son conductos bastante complejos. Aquí podemos observar cómo logré bajarlo y me gusta poner esta foto porque en este momento yo subí el microscopio y entonces lo que hice fue dedicarme a tratar de bajar el conducto con limas tipo K y sí lo pude permear, los dos conductos los pude medir muy bien y conformar. Y fíjense, aquí tenemos ya la radiografía final de este caso, donde se ven los tres conductos de este premolar. Entonces, esto es lo que yo quiero comentarles aquí, que un correcto diagnóstico nos evita realizar tratamientos innecesarios o perjudiciales, como hemos visto en casos desde el inicio de la plática, porque aquí, igual, si yo no entendía cuál era el factor etiológico, pues a lo mejor pude haber hecho otra cirugía o algo y entonces no iba a funcionar. Otro, la tomografía sí nos ayuda a una mejor toma de decisiones clínicas en el retratamiento endodóntico, como lo vimos. El conocimiento de la anatomía interna va a ser algo muy importante, un factor fundamental para cualquier tratamiento de conductos, pero también para el retratamiento. Hay que conocer también las principales variaciones
para poder tener éxito en el tratamiento, porque aquí hay que conocer que sí puede tener 3 conductos el segundo premolar superior. También es importante emplear las técnicas y los materiales de última generación que tengamos a la mano para mejorar nuestros tratamientos. Y miren, el segundo premolar superior casi siempre tiene un conducto en un 75% de las veces, 2 conductos en un 24% de las veces y 3 conductos solamente en un 1%. Miren aquí como en 10 años, del 2011 al 2021, solamente me he encontrado 2 casos así, del 2011 y pues ahora este caso de retratamiento. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué hizo con el primer molar superior? Entonces, les voy a comentar aquí que también hicimos el análisis tomográfico de la raíz mesial y justamente es bueno saber eso que sí ocurre en muchas ocasiones que no localizan o no localizamos el conducto en la raíz mesial, el MB2, y también esto puede ser causa de fracaso en los tratamientos. Miren este video aquí, justo de estos 2 casos, de las lesiones que pueden producir las bacterias que se encuentran en el interior de los conductos no tratados. Entonces, eso hay que conocerlo. Aquí, al hacer varios cortes, el corte coronal, axial, me di cuenta que había un conducto sin tratar. Entonces, hay que conocer que el primer molar superior es complejo, es el que más se trata, pero también es el que tiene más casos de fracaso en el tratamiento de conductos, lo cual puede deberse a una instrumentación incompleta por omisión del MB2. Aquí, a esto, si a alguien les interesa tomar una foto, porque son datos que considero muy interesantes, que nos menciona el doctor Carabucac en el 2016, que dice que los dientes con conductos no localizados tienen 4.38 veces más probabilidad de asociarse con lesiones periapicales. Hohen y Pink en el 2002, que la falta de localización de conductos sí puede conducir claramente a un pronóstico reservado. Y lo que les estaba comentando, ellos también lo notaron en su investigación, que el primer molar superior es el diente con mayor porcentaje de retratamiento, es el diente que más se repite y el que presenta el mayor porcentaje de conductos no localizados. Entonces, eh, eso es lo que ocurre con el primer molar. Aquí localizamos el MB2 aún con la corona, pero fíjense, esto también es importante. Lo que yo les quiero comentar aquí es que siempre hay que evaluar si las coronas las vamos a dejar o no. De preferencia, yo siempre prefiero quitarlas, siempre yo opto por esa opción, porque ya sé que si tengo que hacer un tratamiento de conductos a través de una corona, pues ya de ahí va a ser un poco más complicado. Entonces, si la puedo quitar, mucho mejor, pero a veces pues sí nos toca hacer tratamientos a través de corona. También es bueno hacer un análisis de estas coronas para ver si se encuentran bien selladas o si hay alguna filtración. Entonces, sí nos puede ayudar la magnificación a resolver esa duda. Y en este caso, yo pensaba dejarla, pero cuando empecé a explorar y me fijé que estaba contaminada, claro que la quité y miren lo que había debajo. Entonces estaba realmente muy contaminado este caso y pues lo que hice, estos son los videos que les he estado enseñando, entonces no los voy a repetir. Bueno, este creo que es otro, miren, aquí con una punta de ultrasonido, cómo vamos limpiando. Este diente pues estaba ya demasiado destruido, entonces todavía sí lo pude aislar de manera individual, pero hay que ir limpiando poco a poco, de la manera más conservadora posible, porque si esto lo hago con una fresa, claro que me voy a llevar toda la estructura. Entonces vamos poco a poco con una punta, desgastando para poder limpiar todas esas partes donde se ve la contaminación que tiene. Este fue el que les enseñé de desobturación con la punta que les recomendé. Aquí localizamos el MB2. También un tip importante es siempre ver la zona donde hay como un burbujeo del hipoclorito, conocer bien la anatomía y a lo mejor a veces se logra ver un punto como de color como blanco opaco y ahí podemos intentar hacer la localización. Así es como estaba, al final ya más limpio. Y esta es la radiografía inicial y esta la radiografía final de cómo quedó este tratamiento, cómo mejoramos el primer molar y el segundo premolar. Aquí tenemos la radiografía clínica inicial, como el paciente, de hecho, como fueron varias sesiones para repetir ambos dientes, pues llegó al inicio con aumento de volumen, con presencia de tracto sinusal,
y esta es la radiografía que le pude tomar el sábado pasado, el 4 de septiembre del 2021, donde el paciente está completamente asintomático. Yo estoy muy feliz por eso. Hice la, el sondaje periodontal y se encuentra dentro de los parámetros normales. De hecho, por aquí se ve la cicatriz de las cirugías que le han hecho. Y él estaba feliz también. De hecho, él lo comentó y dice que para él es un cambio de vida porque llevaba años con inflamación, con exudado. Entonces, pues para él así lo dijo. Y, y estas son las radiografías que pude tomar del control chiquito a 4 meses, pero espero poder tenerlo ya en control por más tiempo. Miren, esta es la inicial. Traté de tomar la misma angulación para que fueran comparables. Esta es la final de abril del 2021. La rehabilitadora que hizo el mejor trabajo posible, tomando en cuenta que eran dientes que ya tenían una gran pérdida de la estructura. Y aquí podemos ver, si ustedes se fijan, que sí hay cierta reparación ósea, ¿no? Aquí se empieza a formar ya el hueso. Es poco tiempo aún y era una lesión grande que puede llevar tiempo en sanar, pero creo yo que va muy bien. Aquí estas dos radiografías son de diferentes angulaciones que yo quise tomar y claro que se ve aquí que hay una formación ósea. Miren aquí cómo se observa como el patrón de reparación si lo comparamos con esta que es la inicial. Y por último, quiero mostrarles este caso y con este cerramos, que es del doctor Raúl Luis García Aranda, que seguro muchos aquí lo conocen, que también es profesor del posgrado y también considero que es un pilar de la endodoncia en México, así como los doctores. Y aquí quiero mostrarles este caso que llega a su consulta de una paciente con un absceso alveolar agudo y que tenía una lesión periapical tanto en la bifurcación como en el periápice. Él sospechó de un conducto cavo interradicular. Por lo tanto, él hizo el retratamiento, él lo hizo con instrumentos reciprocantes y lo obturó y después también selló el probable conducto cavo interradicular con material biocerámico. Y me gusta mucho este caso porque él logró el control a 6 años. Entonces, él pudo ver a esta paciente en septiembre del 2020 y ella se encontró completamente asintomática y con reparación total de la lesión, tanto en la bifurcación como en el periápice. Entonces, es un caso que a mí me encanta porque creo que es la mayor evidencia que hay de que lo que hacemos funciona, ¿no? Cuando tenemos estos controles a distancia, es una gran evidencia clínica que respalda nuestra especialidad, la especialidad en endodoncia, y pues bueno, es un caso que a mí me gusta mucho. Se los quería mostrar. Entonces, ya a manera de conclusión, quiero comentarles que aunque no se puede garantizar el éxito en el tratamiento, y esto hay que comentarlo muy bien al inicio con los pacientes, como ya les mencionaba, sin embargo, la mayoría de los dientes pueden volver a una situación de salud y función a largo plazo si seguimos estos 4 puntos que yo quise resumir para ustedes, que es tener siempre un diagnóstico lo más certero posible, porque puede haber muchas formas de tratamiento, pero solo hay un diagnóstico correcto y una opción terapéutica adecuada. Entonces, siempre elegir la terapia adecuada con base en un buen diagnóstico. Hay que seguir siempre los principios y aspectos fundamentales de la endodoncia, claro está, tanto en retratamiento como en tratamiento primario. Realizar de manera cuidadosa los aspectos técnicos del tratamiento que estemos llevando a cabo, en este caso el retratamiento ortógrado, y claro, utilizar las mejores técnicas y materiales que tengamos a nuestro alcance, siempre seguirnos actualizando, siempre estar en constante entrenamiento para poder brindar lo mejor que tenemos a nuestros pacientes. Y termino ahora sí con esta frase que dice que en la mayoría de los casos, la opción de retratamiento proporciona la máxima ventaja al paciente, porque no hay alternativa alguna que funcione tan bien como un diente natural. Entonces, este es el equipo de endodoncia de la UNAM. Ellos son mis profesores, que ahora tengo el honor de que sean mis compañeros, aunque siempre van a seguir siendo mis profesores. Yo estoy muy orgullosa de que seamos compañeros, de pertenecer a este equipo y por eso siempre me gusta compartir esta foto. Y eh, esta frase que me gusta también mucho y que se la comparto, que dice que para hacer las cosas bien es necesario primero el amor y segundo la técnica. Y esto lo dijo a Antonio Gaudí, quien diseñó la Sagrada Familia en Barcelona.
Y estas son algunas fotos en el consultorio con mis asistentes que siempre me ayudan muchísimo. Y estas que son con nuestros alumnos, con mis alumnos, ellos que son ahorita de primer año, pero pues seguimos en la situación de que no hemos podido regresar a la clínica por la pandemia en la UNAM. Y estos son los alumnos de segundo año, por ahí hay algunos de ustedes conectados. Y pues les mando también aquí mi Instagram por si alguien quiere tenerlo para estar más en contacto con ustedes. Es Lili Cam Aparicio, la segunda y es Y. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir pantalla por si existiera alguna pregunta y tratar